Capítulo 18. A fin de una odés y resumen. Es curioso volver a casa. Nada cambia. Todo parece igual, se siente igual, incluso huele igual. Te das cuenta de lo que ha cambiado, eres tú. F. Scott Fitzgerald, Recuerdo Humano 896 M2, 940 M2. Notas. Pizzaplate. Nosotros dos tenemos muchas cosas que agradecerte. Gracias por apoyarnos a ambos durante todo un año. Es sorprendente que a tanta gente le guste tanto. Gracias por los 28,000 visitas. Vivo en una ciudad de alrededor de 3,000 habitantes y creo que Derpo es más o menos lo mismo. Eso es 8 veces más personas dentro de un radio masivo de donde vivo. Gracias a mi amigo Wayland por hacer nuestra primera obra de fanart. Es Olmigt mirando a uno de los Olmigti. Dato curioso, están en sus alturas canónicas. Un marine espacial es un poco más alto que Prime Olmigt. Piensa en eso por un momento. Cuando Izuku salió del remolino de colores, estaba desorientado y confundido. Su último recuerdo fue estar en lo alto de las escaleras y no flotar a 3 metros en el aire justo encima de ellas. Entonces la gravedad decidió que debería funcionar para variar y comenzó a caer. Instintivamente gritó cuando las escaleras de repente comenzaron a correr rápidamente hacia él, pero no estaba nervioso. Su entrenamiento de agilidad en el Palacio Imperial había resultado en caídas mucho más altas y aterradoras. Recordó su entrenamiento, encogido hacia adentro, y aprovechó su impulso para rodar escaleras abajo. Afortunadamente, había reaparecido al final de la escalera, lo que significa que podía volver a levantarse después de una sola rotación. Después de esto, se sacudió el polvo. Está bien, eso fue inesperado, murmuró. Al principio quiso regresar al salón de clases para informar a su maestra que había regresado, solo para ver que afuera estaba completamente oscuro. Una mirada al reloj que colgaba en el pasillo reveló que era cerca de la medianoche. Se maldijo a sí mismo. Genial, eso significa que tengo que dejar la escuela. Le tomó un momento darse cuenta de que estaba a punto de hacer lo que todos los niños soñaron al menos algunas veces durante su vida escolar. Escaparse fue ridículamente fácil. Todas las puertas de la escuela estaban cerradas desde afuera y, por lo tanto, solo había un pomo entre él y la libertad. La parte más difícil fue volver a cerrar las puertas sin una copia de las llaves. Se preguntó si era necesario, pensando que cualquiera que irrumpiera en un edificio escolar necesitaba educación mucho más que cualquier estudiante matriculado. Sin embargo, finalmente logró un Kai con su Kirk mediante prueba y error y cerró la puerta detrás de él. El camino a casa lo habría asustado antes de regresar, cada sombra ocultaba potencialmente a un villano, cada ruido errante, un atracador. Ahora, se sentía como en casa en la oscuridad, llegando incluso a evitar las pocas luces de la calle que aún estaban activas. Demonios, estaba casi mareado al sumergirse en los rincones y callejones oscuros, con la esperanza de encontrar algún sentido de aventura. En el camino, tarareó una de las innumerables melodías que había escuchado de los soldados del ejército imperial. La caminata fue bastante aburrida, hasta que rodeó una de las calles cercanas a su complejo de apartamentos, y escuchó algo que despertó su interés. Sí, tengo las cosas. 2,000 yenes cada uno, y si quieres más, te subirá. Que te jodan. Eso es Ludacris. Conozco a un tipo que vende esta mierda por menos de 1,000. Entonces ve con ese tipo y deja de molestarme por las drogas. Izuku se detuvo, escuchando un poco más a los 2 o 3 hombres discutiendo en el callejón. Entonces escuchó el nombre de la droga. Trigger. Una droga ilegal que potencia los quirks y que podría volver loco a alguien si se toma demasiada a la vez. Recordó con tristeza que un héroe había sido arrestado solo por poseer una pequeña cantidad. Una sonrisa apareció en su rostro y hizo crujir sus nudillos. A ver si realmente valió la pena todo el dolor que tuve que sufrir. Si no puedo maltratar a algunos alboroteadores obvios, entonces ¿cuál fue el sentido de todo mi entrenamiento y cirugías? Estuvo en la cima del edificio en unos pocos segundos, escabulléndose hasta el lugar donde las voces eran más fuertes y llegaban al borde. Después de todo, nadie levantó la vista. Nadie excepto aquellos que sabían el peligro que podía haber sobre ellos. Debajo había 4 tipos, uno más de los que había oído.
El ruidoso, el cliente, maldecía y hacía gestos groseros al otro. El que suponía era el vendedor estaba cubierto con un poncho que lo oscurecía y estaba apoyado relajadamente contra la pared, claramente sin interés en ninguna de las amenazas que el comprador estaba haciendo. Los otros dos chicos parecían absolutamente idénticos, y Izuku primero los confundió con gemelos antes de darse cuenta de que se reflejaban entre sí. ¿Algún tipo de quirk de duplicación? Quizás algo más parecido a la clonación. Realmente necesitaba volver al ritmo del análisis de quirks. 2 años en Terra habían sido suficientes para que ya no fuera algo natural. Una vez que repasó su lista de verificación interna de compromiso, giró el codo y creó una máscara kabuki. Las rayas de la cara eran doradas en lugar de rojas y se las fijó en la cara con pegamento para piel. Se preguntó brevemente si volvería a casa y los dejaría en paz, pero razonó que su madre no estaría tan preocupada. Después de todo, solo había estado fuera 2 días. Estiró los brazos y las piernas para calentarse y escuchó de cerca la charla que se hablaba a continuación. El comprador parecía desesperarse cada vez más por conseguir la droga, y el vendedor se molestaba cada vez más con él, lo que significaba que pronto esto se volvería ruidoso o los puños volarían. Bueno, supuso que esto último sucedería cuando cayera también. Maldita sea. Dámelo. Y esa es mi señal. Izuku se dejó caer del techo, clavando al primer gemelo justo en la espalda con ambos talones. El hombre cayó como un saco de harina, retorciéndose mientras lo hacía. ¿Quién diablos eres tú? El vendedor instantáneamente gritó, saltando lejos de él. Mierda, ¿cuál es un nombre realmente genérico? Recordó una terrible película de acción que había visto con su padre. Puedes llamarme Kabuki. Gruñó Izuku. Se aseguró de cambiar ligeramente el tono de su voz. Incluso con la máscara y siendo este su único acto en el futuro previsible, no deseaba atraer problemas más adelante. Se inclinó hacia atrás y, en su lugar, una patada dirigida a su cara pasó inofensivamente sobre él. Golpear la pierna restante del agresor envió al hombre al suelo, con la cara plantada en el concreto del callejón. El vendedor sacó un pequeño cuchillo del bolsillo de su poncho y cargó contra él. Izuku intervino en el ataque, pisoteó la espinilla del hombre y le dio un puñetazo en la muñeca. Con un grito, el hombre dejó caer el cuchillo y cayó al suelo también. Izuku pateó el cuchillo debajo de un contenedor de basura cercano. Con los dos actualmente caídos, buscó al segundo gemelo. Lo encontró en el suelo, igual de incapacitado que el primero. Un quirk de vínculo mental. Duplica la efectividad del combate y son capaces de compartir el dolor. Si no hubiera apuntado a la espalda o la cabeza, probablemente ambos seguirían activos. Izuku se sintió como en casa. Su cuerpo estaba en su elemento de combate, mientras su mente trabajaba incansablemente en analizar los quirks de las personas que lo rodeaban. El comprador se levantó y le dio un puñetazo descuidado. Izuku simplemente lo esquivó, lo agarró por la muñeca y la parte superior del brazo y ejerció algo de fuerza sobre el hombre. Girándolo sobre su cabeza, Izuku envió al comprador volando hacia una pila de bolsas de basura. El chico del poncho aparentemente se había recuperado del dolor en su muñeca y aparentemente era un poco más inteligente que el comprador. El tipo tenía al menos cerebro y sabía lo que estaba haciendo, su patada estaba bien dirigida y sorprendentemente rápida para un matón callejero normal. Desafortunadamente para él, Izuku había pasado gran parte de los últimos 2 años entrenando. Izuku desvió la patada hacia afuera, y cuando el criminal aterrizó terminó dividido. El comprador finalmente entendió el mensaje y se escapó. No es que a Izuku realmente le importara, pero estaba decepcionado de que el tipo decidiera correr y no pararse y pelear como debería haberlo hecho. Oh, al diablo con esto. Llegó un murmullo bajo del vendedor. Se levantó lentamente y sacó algunos caramelos que se tiró a la garganta. Tengo que tener cuidado, no hay forma de saber qué hace su quirk solo por su comportamiento. Podría convertir esos caramelos en proyectiles, podría obtener un impulso de energía del azúcar, cualquier cosa. Tendré que incitarlo a tener un exceso de confianza. Izuku abrió los brazos, elevando y profundizando la voz en un esfuerzo por parecer jactancioso. Oh, te acercas a mí. En lugar de huir como el otro, no puedo sacarte la mierda a golpes sin acercarme. Oh,
Entonces acércate lo que quieras. Con un grito el hombre se arrojó hacia Izuku, de repente mucho más rápido y más fuerte que antes. Si Izuku no hubiera sido aumentado, probablemente habría sido atrapado por al menos uno de los golpes abrasadores. Los puños se conectaron con las botas, las patadas fueron redirigidas, la máscara de Izuku incluso se agrietó ligeramente por un puñetazo rozando. Entonces Izuku saltó y apuntó una patada a la cara del vendedor. Lo esquivó, pero el talón de Izuku golpeó la parte superior de la capucha del hombre, dejando al descubierto su rostro. TCH, ahí va eso. Izuku hizo una pausa por un segundo, lo que luego lo hizo luchar para evadir un par de patadas oportunistas. El rostro le resultaba notablemente familiar, pero simplemente no podía ubicarlo. Era un ex-héroe. Algún villano que había sido noticia antes de que lo despidieran. Esto lo iba a molestar hasta que pudiera resolverlo. ¿Sabes quién soy, villano? ¿Quién eres tú? ¿Estás bromeando? El hombre escupió al suelo. Te ponen en libertad condicional HPSC por un solo maldito incidente y de repente la gente te olvida. Izuku de repente supo exactamente quién era. Había visitado a Blopper en prisión después de su regreso, pero nunca supo qué fue del héroe que había causado que el Kirk de Blopper lo golpeara en primer lugar. Oh. Habló con sorpresa. Eres Overclock. TCH. El ex-héroe fulminó con la mirada a Izuku. Sabes, es un poco triste lo que te pasó. Cállate. Overclock corrió hacia adelante, lanzando algunos golpes más. Izuku simplemente los redirigió y lo clavó en el hígado, haciéndolo jadear y colapsar nuevamente. Estabas tan concentrado en la fama y la gloria que olvidaste el propósito de ser un héroe. Una mirada furiosa fue todo lo que recibió como respuesta. El hombre todavía sostenía su costado e intentaba respirar. Los héroes fueron creados para proteger y servir, no para ser estrellas de televisión ni celebridades. No necesito que un niño me moleste. Porque toda la gente siempre asume que soy un niño. El hecho de que tenga un kit de rejuvenecimiento no me hace joven. Overclock lo miró entrecerrando los ojos, sin creer realmente la mentira que acababa de escuchar. Para ser justo con él, pensó Izuku, fue una mentira bastante descarada. De cualquier manera, creo que es hora de terminar con esto, ¿no crees? Overclock apretó la guardia y se abalanzó sobre él una vez más. Una vez que estuvo a su alcance, lanzó 3 golpes rápidos a la cabeza de Izuku. Izuku esquivó el primero, se deslizó por debajo del segundo y antes de que el tercero pudiera comenzar, clavó a Overclock con una patada entre las piernas. El hombre instantáneamente se tambaleó hacia adelante y le dio un golpe con la palma en la garganta, silenciando el grito que acababa de comenzar. Izuku lo remató con un golpe en el plexo solar, quitándole el aire de los pulmones. Probablemente podría volver a levantarse en unos minutos, pero para entonces Izuku ya se habría ido. Una vez que estuvo seguro de que no se levantaría, creó algunas bridas y comenzó a atarlo. Satisfecho con su trabajo, llamó a la policía desde el teléfono de Overclock antes de tirarlo al suelo y aplastarlo. Cuando la policía vino a comprobarlo, encontraron al ex-héroe atado y en posesión de drogas ilegales. Seguramente iría a prisión. En definitiva, una noche de trabajo bastante buena. Izuku se giró y salió corriendo del callejón, arrojando la máscara kabuki rota a un bote de basura al azar. Sus agujeros vacíos para los ojos lo miraron con furia mientras se alejaba, tarareando una melodía mientras desaparecía en una esquina. El camino a casa transcurrió sin incidentes, no más negocios de drogas ni ataques de villanos menores que se lo impidieran. Ahora solo quedaba el problema de llegar a casa. Podría despertar a su madre intencionalmente o podría colarse y sorprenderla por la mañana. Su madre se preocuparía de cualquier manera, así que si él se colaba, al menos estaría preocupada por haber dormido toda la noche. Entrar furtivamente lo fue. Afortunadamente su habitación tenía una ventana, por lo que podía entrar con bastante facilidad. Su cerebro mejorado fue capaz de obligar a sus ojos a adaptarse a la oscuridad total al instante, lo que significa que navegar por su habitación en la oscuridad total era pan comido. Aunque no recordaba tener una almohada en medio de su cama, ni que esa almohada tuviera 2 ojos reflectantes. Oh, no. Me olvidé de Ana.
El cachorro en cuestión se levantó de la cama y comenzó a ladrarle y ladrarle. Rápidamente le puso las manos en el hocico y luego corrió a su cama, esperando que ella no hubiera hecho demasiado ruido todavía y que su madre no los hubiera escuchado. Después de un minuto de escuchar cualquier señal de vida y mantener bajo el nivel de ruido de Ana, se relajó. Después de decirle que se quedara, lo cual ella ignoró sin rodeos, se dirigió al baño. Todavía necesitaba cepillarse los dientes y cambiarse. Casi lloró cuando probó agua que no era de un reciclador. Se cepilló los dientes mucho más tiempo del debido solo porque disfrutaba el sabor a menta que tenía. Su pijama no se sentía muy diferente a los que tenía en Palacio, y ese pequeño pedazo de familiaridad era mejor de lo que jamás admitiría. Cuando se acostó, Ana casi lo asfixió al acostarse boca abajo. Ella aceptó el nuevo lugar bajo su brazo después de que él la trasladó allí por tercera vez. Cuando Inko se despertó, se sintió bastante cansada. Tan cansada, de hecho, que no se dio cuenta de que la puerta de Izuku estaba cerrada. Ana armaba un escándalo cada vez que cerraba la puerta, así que la dejaba entreabierta. Lo siguiente que se perdió fue que algunas cosas del baño habían sido movidas. Lo que no se perdió fue el olor celestial mientras se acercaba a la cocina. Esto la desconcertó, y así todavía estaba dormido y no había nadie en la casa. Podría ser. Corrió hacia la cocina y vio a Izuku parado junto a la estufa, cocinando algo que olía a carne. Con una cascada de lágrimas y un gemido que vagamente se parecía a su nombre, se abalanzó sobre él. Los ojos de Izuku se abrieron como platos cuando vio a su madre volando hacia él, dejó caer la sartén y se giró para mirarla antes de que ella chocara contra él. Lo que siguió fueron 5 minutos de lágrimas, llanto e histeria. Cuando abrió los ojos para captar el ruido que escuchó, Izuku se sorprendió al ver a su padre. «Papá, ¿qué estás haciendo aquí? No deberías estar en la isla y...» Hisashi contuvo un estornudo y luego habló con una voz nasal pesada. «Izuku, has estado ausente durante 2 semanas. Ya me he perdido demasiado de tu vida como para quedarme así por más tiempo. De 2 semanas. La primera vez que lo enviaron a Terra había pasado 1 año en menos de un día. ¿Por qué habían pasado 2 semanas? Sabía que el emperador se había metido con la dilatación del tiempo, había cometido un error. Problemas futuros. Pensó para sí mismo. Su mamá se arrodilló y le puso una mano en la cara. «Oh, mírate. Mi pequeño bebé ha vuelto a crecer». Ella lo miró por todas partes, asegurándose de que todas las partes de él todavía estuvieran donde se suponía que debían estar. «Mamá, basta. Estoy bien», protestó a medias. «Es mi deber como madre molestarte por esto. La última vez que dijiste esa frase, encontré un moretón que estabas escondiendo». Izuku refunfuñó en resistencia simbólica mientras su padre comenzaba a preparar un poco de té y tomaba algunos antihistamínicos. «Dios, me alegro de que no tengas mis alergias, Zuko». Se limpió la nariz con un pañuelo de papel, emitiendo un sonido muy parecido al llamado de apareamiento de un elefante. Izuku no pudo evitar reírse de él y su padre puso los ojos en blanco en respuesta. Con un resoplido, su madre finalmente lo dejó en paz y comenzó a poner la mesa, continuando donde había terminado la sorpresa planeada por Izuku. «Sabes, Katsuki en realidad estaba bastante preocupado por ti. Incluso peleó con el chico que te alejó. Las cosas se pusieron tan mal que llamaron a Mitsuki para que lo recogiera». Ella lo miró con una mancha de lágrimas todavía en los ojos. «Todos estábamos muy preocupados por ti, y cuando llegó hoy pasó un día y todavía no aparecías de nuevo», y se calmó, pero Izuku vio el mar embravecido de emoción debajo de su superficie. No era tan buena manteniéndolo en secreto como Sir Escallidus. Izuku parpadeó, sabía que Kacchan era agresivo y posesivo, pero meterse en tantos problemas era inusual. Desde que reavivaron su amistad, su ira se había vuelto más dirigida. Hacía mucho tiempo que no peleaba físicamente con alguien que no estuviera durante sus sesiones de entrenamiento. No le hizo demasiado daño, ¿verdad? Izuku se sintió un poco mal por eso, incluso si no fue su culpa. Oh no, solo unos cuantos moretones y un ojo morado. Nada que el tiempo no pueda curar, pero debería haber sabido que no debía usar su don de cualquier manera. Izuku se sintió aliviado por eso, luego se quedó sin aliento al darse cuenta. «Oh, no.
Me meto en muchos problemas una vez que él sabe que he regresado. Isashi e Inko hicieron una pausa por un segundo y luego estallaron en carcajadas. Él ya lo sabe. Enviamos un mensaje de texto a Mitsuki y Masaru. La puerta se abrió de golpe, seguido de un grito enojado de Deku. Hola Kat-chan. Katsuki se estrelló contra él, agarrándolo por el cuello de su camisa y sacudiéndolo como un perro hace con su juguete. Maldito. Dejándome atrás otra vez. ¿Cuánto tiempo pasó esta vez? En ese momento, su madre Mitsuki gentilmente sacó las manos de Bakugo de su camisa. Sí, cariño. ¿Cuánto tiempo te quedaste? Estábamos muy preocupados por ti. Su sonrisa envió una ducha helada por su espalda. You-un y Izuku miró alrededor de la habitación, todos los ojos estaban puestos en él y sabía que no iba a salir de esto. Estaba sudando a mares, intentando y sin conseguir distracciones. Por un segundo pensó en lanzar una granada aturdidora y escapar por los conductos de ventilación. Eso siempre había funcionado con Cirebesor. Pero no había respiraderos, no había vía de escape. La mirada de su madre lo taladró, una sensación de terror primario brotó dentro de su alma. ¿Me prometes no enloquecer? Inko levantó una ceja, mientras que Katsuki solo le frunció el ceño. Solo dínoslo, maldito nerd. T2 tartamudeó. ¿Dos qué? Katsuki le espetó de nuevo. Días, semanas, meses y años. Se podría haber oído caer un alfiler. El silencio duró varios tensos segundos antes de que Isashi lo interrumpiera con un violento estornudo. Una gran llamarada brotó de su nariz y le cubrió la cara y el pecho. Cuando el humo se disipó, su camisa estaba muy chamuscada y aún ardía. La fachada de Mitsuki fue la primera en quebrarse, un resoplido se le escapó mientras se tapaba la boca con las manos. Entonces Masaru se quebró, luego Katsuki. Izuku se llevó la mano a la boca, sofocando la risita. El único que no pareció ceder fue Inko. Ella murmuró en voz baja. Y ahí va otro. Y dejó escapar un suspiro. Después de unos momentos de risitas y risitas, Inko los volvió a encarrilar. Entonces, ¿te importaría explicar por qué te quedaste 2 años completos? Su voz era bastante tensa y tenía cierta tensión. Había una guerra galáctica. Probablemente fue la respuesta incorrecta. Estaban ocupados. Ella entrecerró los ojos hacia él. Había, algunos problemas que eran un poco más importantes que enviarme de regreso de inmediato. Y pensé que solo me ausentaría 2 días, así que no presioné sobre el tema. Bien. Ella todavía lo fulminó con la mirada. ¿Arresto domiciliario? Preguntó, sabiendo muy bien la respuesta. 2 meses, sin análisis de Kirk. Y estoy confiscando la placa de datos. Al principio quiso negociar con ella, pero cerró la boca con un suave chasquido al recordar que llevaba 2 semanas desaparecido. Tenía todo el derecho a estar enfadada con él, pero todavía puedo venir y darle una paliza, ¿verdad? Katsuki preguntó con toda la furia que su voz de niño de 8 años podía reunir. Mitsuki le cortó la cabeza, ¿en serio? Has estado lamentándote por él durante 2 semanas completas y eso es lo primero que quieres saber. Izuku dudaba que Kat-chan pudiera hacer algo. Después de su cibernética, su entrenamiento y el trabajo que había realizado en el Palacio Imperial, incluso a un héroe de menor rango le resultaría difícil vencerlo. Overclock lo había aprendido por las malas. No es que alguna vez se lo dijera a nadie si pudiera evitarlo. No quería preocupar a sus padres ni a su amigo más de lo necesario. Bien. Katsuki volvió a centrar su atención en Izuku. ¿Qué diablos hiciste durante 2 años, maldito nerd? Qué bueno que pensé en esto. Sabía que tenía que dejar de lado su herida, su entrenamiento, la guerra, la muerte de 2 de sus hermanos. Todo bien. Bueno, casi todo genial. Nada les distraería tanto de su desaparición como su segunda familia. Fui adoptado por el emperador. Inko escupió el trago de agua que acababa de tomar, y Isashi soltó una llamarada de sorpresa y las manos de Katsuki comenzaron a chispear con exasperación. ¿Sí? Y pude conocer a un par de sus hijos. Aférrate. Katsuki interrumpió, agitando sus manos frente a él. El chico dorado brillante de 4 metros de altura, ¿tiene hijos? La afinada audición de Izuku se aceleró. ¿Cómo encajaría? De la matriarca de Bakugo.
Le tomó gran parte de su considerable fuerza de voluntad no convertirse en un tomate sonrojado. Más o menos, dijo Izuku, tratando desesperadamente de cambiar de tema. No creía que tener una familia normal fuera posible para él, así que creó 20 hijos, llamados primarcas. 20 niños. Todos los padres exclamaron a la vez. Sus miradas variaban desde la admiración por asumir esa carga hasta el shock ante la idea de cuidar a tanta gente. Solo conocí a 6 de ellos durante los 2 años que estuve allí, y solo conocí a 2 o 3, pero todos son geniales. ¿Conoces a los halcones? Ahora imagina a Aux, pero mide 3 metros de altura y parece un ángel literal. Y él. Mientras Izuku continuaba, notó que las miradas de preocupación y aprensión se desvanecían de los rostros de las familias. Tuvo que recordarse los rostros de sus verdaderas familias. Mientras hablaba y hablaba de lo genial que era todo, produciendo pequeñas imágenes o modelos con su Kirk para mostrar algo u otro, se sentía feliz. Estaba en su sala de estar, hablando con sus padres y su mejor amigo. Ignoró deliberadamente la sensación de nostalgia en la boca del estómago. Después de todo, estaba en casa, con su verdadera familia, en su verdadero departamento, con sus verdaderos amigos. Entonces, ¿por qué sentía que no lo era?